¿Alguna vez se han preguntado a qué velocidad viaja la luz y cómo podremos medir esta velocidad? En la escuela nos enseñan que la velocidad promedio se refiere al cambio de posición dividido entre el tiempo del recorrido. Fácilmente podemos aplicar esta definición para obtener las velocidades de diferentes objetos, como pelotas, personas, autos, aviones, animales, etc. Pero, ¿podríamos obtener la velocidad de la luz midiendo el tiempo que tarda en recorrer una cierta distancia? De hecho, Galileo lo intentó. En su última obra titulada Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, narró el experimento que realizó para medir la velocidad de la luz, el cual constaba en medir el tiempo que tardaba la luz en recorrer la distancia entre dos cerros. En aquel momento, Galileo solo pudo concluir que la velocidad de la luz no era instantánea y que era súper rápida. Si quisiéramos obtener la velocidad de la luz en un experimento similar al que ideó Galileo, necesitaríamos aproximadamente 1/10 de la distancia entre la Tierra y Venus para hacer una medición decente en el tiempo. Pero entonces, ¿cómo podríamos obtener la velocidad de la luz en un experimento? Para responder esta pregunta, planteamos el objetivo: obtener la velocidad de la luz con un experimento a nuestro alcance. Pero antes de comenzar, debemos tener claros algunos conceptos importantes que nos ayudarán a entender mejor la realización del experimento. La luz es una onda electromagnética capaz de ser percibida por el ojo humano. Para entender la naturaleza ondulatoria de la luz, necesitamos revisar los parámetros que describen una onda. Las ondas están compuestas de varias oscilaciones. Primero, enfoquémonos en la porción que se repite periódicamente, el cuadro azul, la cual tiene un valle, es el punto más bajo, y una cresta, el punto más alto. La distancia vertical entre la punta de la cresta y el eje central de la onda se le conoce como amplitud. Asimismo, la longitud entre dos crestas o valles consecutivos se conoce como longitud de onda y se expresa con la letra griega lambda. Otro parámetro importante cuando hablamos de ondas es la frecuencia y está relacionado con el número de siglos que pasa por un punto dado en una unidad de tiempo. Por lo general, la unidad de tiempo empleada es el segundo. Por ejemplo, si la frecuencia de una onda es 1 Hz, significa que ocurre un ciclo cada segundo. Las ondas electromagnéticas se pueden clasificar y ordenar dependiendo de sus diferentes longitudes de onda y frecuencias, por lo que se conoce como espectro electromagnético. En este podemos encontrar el espectro visible, el cual es la luz que podemos ver con nuestros ojos y es solo una pequeña fracción de las diferentes clases de radiación. A la izquierda del espectro visible encontramos las clases de energía con menores frecuencias y longitudes de ondas grandes, y por el otro lado, el lado derecho, encontramos las clases de radiación que tienen frecuencias altas y longitudes de ondas pequeñas. Pero independientemente de que estemos hablando de ondas de radio o de rayos gamma, todas las ondas del espectro electromagnético viajan o se propagan a la misma velocidad, a la velocidad de la luz. El símbolo convencional usado para representar la magnitud de la velocidad de la luz es la letra C. La ecuación C igual a F por lambda establece la relación entre la velocidad de propagación de cualquier onda electromagnética con su frecuencia y su longitud de onda. Ahora, algo importante de notar en nuestro catálogo de ondas electromagnéticas es que la dimensión de las ondas de microondas resultan ser del orden de 1 a 10 a la menos 2 metros. Es decir, la longitud de las ondas de microondas se encuentran en el rango de centímetros, distancia que es accesible de medir para nosotros y además en la mayoría de casas se cuenta con un electrodoméstico que genera ondas electromagnéticas de microondas, llamado horno de microondas. Ahora sí, teniendo como base estos conceptos, comenzaremos con la realización de nuestro experimento. Para comenzar, colocamos las 3 rebanadas de queso amarillo de forma horizontal en el plato. Después retiramos el plato giratorio del microondas debido a que necesitaremos que el plato quede estático. Una vez listo nuestro horno de microondas, metemos el plato con las rebanadas de queso por 20 segundos. Para entender el experimento nos ayudaremos de la siguiente animación. Las ondas de microondas generadas por el magnetrón las identificaremos con el color verde. Las ondas de color azul hacen referencia a las ondas reflejadas, las cuales al rebotar con las paredes internas del horno viajan en la dirección opuesta a las ondas verdes. El diseño de la cavidad del microondas produce que estas ondas al superponerse generen una onda estacionaria, la cual tiene la característica de que las crestas y valles queden fijos y estos incidan sobre el queso.
Algo sumamente importante de considerar al momento de medir la distancia entre las zonas derretidas es que estas marcas son las posiciones fijas de los valles y crestas de la onda estacionaria, las cuales solo oscilan en amplitud. El valor de la longitud de onda de microondas, distancia entre valle y valle, es 2 veces la distancia medida entre las partes derretidas del queso. Un dato importante a tener en cuenta es la frecuencia en la que trabaja nuestro microondas, la cual normalmente se encuentra en la etiqueta de la parte trasera del aparato, como se muestra aquí. La frecuencia es de 2450 MHz. Realizando la conversión de unidades de centímetros a metros para la longitud de onda y megahertz a hertz para la frecuencia, encontramos tales valores de 0.12 metros y 2450 millones de hertz. Sustituyendo esto en la fórmula que relaciona la velocidad de propagación, la frecuencia y la longitud de onda, encontramos el valor de 294 millones de metros sobre segundo. Una de las tareas científicas comunes en un trabajo experimental es medir el error relativo porcentual, ya que esta cantidad proporciona información acerca de la calidad o precisión del valor experimental obtenido. El valor experimental que obtuvimos para la velocidad de la luz fue de 294 millones metros por segundo, y el valor exacto es el valor de la velocidad de la luz en el vacío establecido por la Conferencia General de Pesos y Medidas de 299.792.458 metros por segundo. Sustituyendo estos valores en la fórmula, nos quedaría un error porcentual de 1.93%. Ya que no se puede una medición convencional de la velocidad de la luz, como lo fue para Galileo, es posible obtener la velocidad de la luz desde casa basándonos en las propiedades ondulatorias de la luz. La velocidad de la luz obtenida tiene un error de 1.93%, el cual nos indica que nuestro experimento es una forma confiable de obtener la velocidad de la luz.